Muy buenas tardes. La Escuela de Derecho, Posgrados y Práctica Jurídica y su rector, el maestro Fernando Vázquez Muñoz, les da la más cordial bienvenida a esta charla en donde tocaremos el tema el proceso penal, retos y perspectivas. Para ello, contamos con dos invitados de superlujo. Nos acompaña el doctor y magistrado Luis Jorge Gamboa Olea. Muchas gracias, magistrado. Muchas Bienvenido. gracias, doctor. Voy a dar rápidamente una reseña curricular del doctor. Él es licenciado en Derecho, egresado del Centro Internacional de Estudios Superiores, especialista en Ciencia Jurídica Penal por el INACIPE, especialista en Derecho Probatorio por la Universidad de Medellín, Colombia, maestro en Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE también, y maestro en Derecho Penal y Criminalística y doctorando en materia de Derecho Penal por nuestra Escuela de Derecho, Posgrados y Práctica Jurídica. Igualmente ha sido capacitador certificado por méritos por el Comité de Capacitación de la CETEC, capacitador certificado en el sistema acusatorio adversarial por la CONATRIP y es uno de los dos jueces a nivel nacional certificado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo como capacitador de capacitadores. Igualmente ha sido capacitador certificado por el Instituto Nacional de Litigación Oral de los Estados Unidos de América. En su experiencia profesional dentro del Tribunal Superior de Justicia, se ha desempeñado como secretario de Acuerdos penal, ha sido secretario de Estudio y Cuenta en segunda instancia, juez de primera instancia de control de Tribunal Oral y de Ejecución de Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y actualmente se desempeña como magistrado numerario. Es importante precisar que él es el juez que presidió la primera audiencia de control y presidió también el primer tribunal de enjuiciamiento en el Estado de Morelos. En su experiencia académica ha impartido cátedra en diversas universidades en los ámbitos nacional e internacional, ha sido asesor, capacitador y evaluador en diversos órganos de procuración y administración de justicia en el país, así como de concursos de litigación oral. Bienvenido, magistrado. Muchas gracias, doctor. Gracias. Igualmente nos acompaña un gran jurista, una persona que también le tengo una gran admiración, el doctor Rafael Ávila López. Bienvenido, doctor, es un placer. Muchas gracias, doctor. El doctor Ávila López es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, cursó una maestría en Ciencias Penales y Criminalística por la Facultad de la Barra Nacional de México, tiene un doctorado en Derecho Penal y un postdoctorado en Derecho, ambos por el Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas de la Ciudad de México. Ha tomado diversos cursos, diplomados, seminarios nacionales e internacionales en materia penal, acusatoria y oral, principalmente en el INACIPE. En su experiencia académica ha impartido cátedra en diversas universidades, en especialidades, maestría y doctorado, en materias de Derecho Constitucional y Amparo, Derecho Penal, Criminología, Juicios Orales, Investigación Criminal y Criminalística, donde también ha sido titular de las asignaturas de dichas materias. Ha dado conferencias en materia penal, tanto en el ámbito nacional como internacional. En su experiencia laboral, ha sido secretario de Estudio y Cuenta del Poder Judicial de nuestro Estado, y se desempeñó como fiscal de la zona oriente dependiente de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Actualmente es abogado postulante, asesor de diversas personas físicas y morales, principalmente en materia penal, distribuidora en coche, distribuidoras de coches como la Mercedes-Benz, Audi, Porsche y Camión Internacional Mercedes-Benz e Hino. Doctor, es un placer tenerlo también con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, pues, doctores, maestros, sin mayor preámbulo, les invito a un café y conversemos sobre el proceso penal, retos y perspectivas. ¿Les parece bien? Claro que sí. Muchas gracias. Vamos a comenzar con el doctor Ávila. Doctor, la reforma constitucional de seguridad jurídica del 18 de junio de 2008 implicó un cambio profundo en materia procesal penal. ¿Nos podría platicar un antes y un después de la citada reforma? Sí, con mucho gusto. Quiero hacer un planteamiento en relación al sistema procesal penal. Vamos a entrar en la cuestión introductoria en cómo era nuestro sistema tradicional en materia penal y posteriormente abordaremos cómo se estructuró el proceso penal después de la reforma del 2008. Bien, anteriormente teníamos un sistema tradicional mixto donde se integraba por diferentes etapas. Empezaba con una averiguación previa, el Ministerio Público tenía el monopolio de la acción penal, consignaba esa averiguación previa, se iniciaba ahí una etapa de preinstrucción que era ante un juez de primera instancia. La preinstrucción, dentro de la preinstrucción se resolvía una situación jurídica de su término 72 o 144 horas. Realmente entonces el trámite que se realizaba era sin presencia del juez.
venían arrastrando una cuestión de secrecía en la investigación. La mayor parte de diligencias era en ausencia del defensor. Había una etapa de la instrucción, donde precisamente ahí se daba oportunidad a la defensa de aportar pruebas en esa etapa, así como, como el Ministerio Público. El Ministerio Público realmente en esa etapa ya no ofrecía ni desahogaba pruebas, porque para él eran suficientes las pruebas que había él recabado en la etapa de averiguación previa. Ahí se convertía el juez en juez sin parte. Después de la preinstrucción se cerraba, se le daba vista a las partes, al Ministerio Público, a la defensa, para formular conclusiones. Las conclusiones del Ministerio Público eran acusatorias y de la defensa inacusatorias. Se desahogaba una audiencia de vista, se ratificaban las conclusiones de la audiencia y pasaba a resolver. El juez emitía una sentencia en la cual prácticamente se basaba en lo que le había proporcionado el Ministerio Público, es decir, con todas esas pruebas que él había recabado en la averiguación previa, que realmente eran en ausencia, ¿no? En ausencia del defensor, en ausencia del probable responsable, y había una serie de violaciones en cuanto al debido proceso. Por eso te decía que era un sistema inquisitorio, mixto, tradicional, y esa resolución prácticamente eran los términos que venía, pruebas de averiguación previa, prevalecían durante la segunda instancia, inclusive hasta el amparo. Procesos que eran larguísimos, procesos que predominaba el escrito, era bajo la escritura. Había una cosa importante aquí, que la mayor parte de audiencias, o la mayor parte que se había dentro de la instrucción, prescripción, era en ausencia del juzgador. Bien. Ese era nuestro sistema que teníamos nosotros, toda esa situación que se daba en esos juzgados de primera instancia en materia penal, ocasionaba una serie de conflictos en la sociedad, porque había una serie de cuestiones de violencia, de corrupción, de impunidad, la desconfianza que tenía la ciudadanía acudir a un órgano tanto de investigación como de administración de justicia. Derivado de todos esos problemas que había, México hubo determinadas cuestiones que se dieron a nivel internacional, como también a nivel nacional, donde se estableció ya un juicio, un proceso penal nuevo, acusatorio oral, y inician con la reforma del 2008. Esa reforma del 2008 precisamente se construye con el afán de combatir lo que había en el sistema tradicional, como era la violencia, la delincuencia organizada, la corrupción, la impunidad, la confianza de nueva cuenta de la ciudadanía hacia las instituciones. Se crea con esos fines, esos eran los grandes retos, vamos, en esa construcción de ese sistema procesal penal. Y efectivamente surgen esas reformas, se publican, y Morelos es uno de los pioneros en el sistema acusatorio oral. Tenemos un código procesal penal en materia oral. Y veíamos que todas las bondades que daba este orden jurídico, el sistema procesal, en cuanto que era un sistema procesal acusatorio garantista, propio de un Estado democrático, ¿no? Respetuoso de todos los derechos humanos, pegados a la Constitución, una serie de derechos fundamentales que ahora tenía ciertas figuras jurídicas que no se tenían en el sistema tradicional. Ese proceso penal se construye por 3 etapas. Una etapa de investigación, es una investigación inicial, una complementaria, una etapa intermedia, así como también una etapa de juicio oral. Un juicio oral es un sistema procesal penal que predomina sus principios de oralidad, de contradicción, de mediación, de concentración, de publicidad. Principios que realmente son fundamentales para el desarrollo durante todo el procedimiento. Aquí la cuestión muy importante, un gran cambio, un gran avance, es que ahora todas las audiencias tenían que desarrollarse frente al juez. Tuvo que tener una infraestructura diferente a la anterior, donde ahora en las salas de juicio orales el juez estaba presente en todas las audiencias, frente al Ministerio Público, su asesor jurídico, el imputado y su defensor. Esta situación de la oralidad, de la publicidad, de salas de juicio orales, siendo videograbadas, pues realmente era una transparencia, ¿no?, que se daba de esa forma en cuanto a la impartición de justicia. Sin embargo, esas situaciones, esas bondades,
con el tiempo, ¿no? A 12 años de esas reformas, pues vemos, ¿no? Seguimos con problemas. El panacea, la panacea que fue de sistema nuevo penal, parecía que todavía sigue subsistiendo, como es la corrupción, como es la impunidad, sigue habiendo la delincuencia, ¿no? Sigue creciendo la desconfianza que hay de la gente hacia las instituciones. Hasta aquí es mi primera intervención. Claro, cuál era el sistema tradicional, cuál es ahora el sistema acusatorio y oral que nos rige actualmente. Muchas gracias, doctor. Maxo Gamboa, interesante lo que nos comenta el doctor Ávila. Y bueno, ya lo comentamos hace un momento, usted fue de los jueces pioneros. Usted estuvo como juez en la primera audiencia que se llevó a cabo en la etapa de investigación y en la etapa de enjuiciamiento. A 2 años de la reforma y a, ¿qué será? 11 años de la implementación aquí en Morelos, ¿usted considera que se encuentra consolidado el sistema de justicia oral penal? Gracias, doctor. Bueno, aquí hay un tema muy interesante. La reforma de junio de 2008 a la Constitución trajo un giro de 180 grados realmente a lo que era la justicia en México. México tuvo que atender a los reclamos internacionales del incumplimiento de todos esos tratados en donde México había participado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto del Endo-Pará, muchos tratados internacionales en donde México no solo había participado y alzado la mano, sino que también México había recibido cierta cantidad de dinero para implementar esos tratados internacionales y que realmente no lo había materializado como tal. Entonces el reclamo internacional era o cambias, ¿no? O sea, realmente ese fue uno de los generadores hacia el sistema y como lo decía el doctor Ávila, efectivamente, no dejaba contento a nadie, ¿no? El sistema tradicional, el sistema inquisitivo mixto, no dejaba contento ni a los imputados, ni a las víctimas, ni incluso a los propios órganos de gobierno. Entonces, esta reforma de 2008 trajo como consecuencia una modificación no solo de la forma de pensar, sino también de la forma de actuar. Yo no comparto en mucho esa famosísima frase que se acuñó desde 2008 de que había que cambiarse el chip. Yo creo que no había que cambiarse el chip, yo creo que había que actualizar la información del chip, había que cambiar de un sistema analógico a un sistema inteligente, ¿no? Y teníamos que modernizarnos, pero desafortunadamente en México no fue como debió de haber sido. No se socializó el sistema, no se publicitó como se debió de haber publicitado el sistema, sino solo se nos entregó, yo siempre he dicho, se nos entregó un Ferrari, ¿sí? Y se le entregó a una persona que apenas estaba empezando a manejar como lo éramos los operadores del sistema. Yo, siendo un fiel defensor del sistema, seguiré argumentando que los sistemas penales en el mundo, el inquisitivo, el acusatorio, el sistema penal que nos pongan, son buenos, porque están diseñados para ser eficaces. Los que los estamos deformando y los que hemos venido deformándolos somos los operadores. ¿Por qué? Porque queremos transformarlos a nuestra realidad, porque queremos tropicalizar un sistema a cada una de las entidades federativas. El problema que tuvimos con 2008 fue que se nos dio una vacatio legis de 8 años para implementar el sistema en toda la República Mexicana. Pero a la mitad del camino, como no había la voluntad política, desafortunadamente, de muchos estados de la República, entonces el Ejecutivo Federal dijo, bueno, entonces no se ponen de acuerdo, no avanzan, ahí va una nueva ley procesal penal para toda la República, que tiene unas grandes ventajas. ¿Por qué? Porque nos unificó. Tiene sí desaciertos, tiene cosas que hay que ir mejorando, sí, pero no a la realidad de cada uno de los estados, sino a la realidad que vive nuestro país. Obviamente, nosotros hoy, contrario al espíritu de la norma, hablando de un caso que más adelante tocaremos incluso en la plática, el tema de la prisión preventiva. O sea, originalmente el tema de la prisión preventiva era a discusión, a contradicción y a que lo sustentara la fiscalía, la petición. Hoy les estamos facilitando el trabajo y yo hoy digo, hoy para pedir una prisión preventiva se necesitan dos cosas, saber leer y ser Ministerio Público, porque es todo lo que se necesita. O sea, para pedir una prisión preventiva vas a una audiencia y ya está en el catálogo, su señoría, pues ahí está en el catálogo, ¿no? Hay criterios, obviamente, en donde se habla de la oficiosidad, donde se habla, obviamente, del estudio,
Yo creo que a nuestra reforma le hace falta esa consolidación, pero le hace falta evaluación. Le falta a nuestra reforma saber en dónde estamos fallando. Todo el mundo detecta el tema de la policía y de la fiscalía, pero también a nivel jurisdiccional se está fallando. ¿Y qué estamos haciendo para realmente consolidar esta reforma de justicia penal? O sea, nos dieron un muy buen instrumento, nos dieron un muy buen vehículo, pero realmente a estos 12 años de la reforma, lo que está sucediendo pues, es que está cascabeleando la reforma, está pasando ya aceite, y si no hacemos los ajustes necesarios, pero no tanto en el vehículo, sino en lo que quien está manejando el vehículo y cómo lo está manejando, realmente la reforma no va a prosperar y no va a rendir los frutos que nosotros quisiéramos. Yo creo que hoy por hoy la reforma requiere, repito, que también desde el poder legislativo este tipo de normas vayan acordes a lo que tenemos y se entienda que se tienen que armonizar. Creo que es una palabra que se ha olvidado mucho, que se ha dejado realmente en el tintero, la armonización de las normas, emparejar las normas, la ley de amparo, la constitución, los tratados internacionales, el Código Nacional de Procedimientos Penales, y no es tampoco coincidencia de que en lugar de estar disminuyendo artículos de nuestras leyes, siempre les queremos aumentar y aumentar y aumentar, lo que dificulta su aplicación. Cuando somos juzgadores, nosotros nos entregan un documento y nos dicen, ay, aplíquenlo. Espérame, pero ¿cómo lo voy a aplicar si tiene todas estas carencias y estas deficiencias? Entonces, no hay una armonización debida de nuestras leyes. Muchas gracias, interesante, interesante lo que nos comenta. Y me encantó ese símil donde nos dieron un Ferrari y apenas aprendíamos a manejar. Me gustó ello. Y precisamente en virtud de ello, doctor Ávila, me parece que entonces una de las grandes, de las asignaturas pendientes es lo referente a la capacitación. ¿Cuál sería, cuál cree que sea una de las primeras tareas al respecto? Con todo gusto, doctor. Yo veo un tema de suma relevancia, y más por lo que está comentando el doctor Gamboa, en la postura del chip. Cierto, eso fue lo que nos vendieron, ¿no? La cuestión de que teníamos que cambiar de chip. Pero vemos que ese conocimiento que traíamos en el sistema tradicional, más en materia penal, en el derecho penal, por fin de cuentas, en el proceso penal, lo que vas a aplicar es el derecho penal. Pues tienes que tener conocimiento, raíces, antecedentes, ¿no? Metodológicos en relación al derecho penal. ¿Qué pasa con esa cuestión? Ahorita vemos la realidad de que lo vemos en las aulas, en las salas de juicio orales, en la vida real, como litigantes. Vemos las deficiencias. Las deficiencias viene a veces desde el primer elemento que interviene, el policía. ¿Qué capacitación tiene el policía? Y vamos a la cuestión aquí importante que dice el doctor, la cuestión política. México tuvo apoyo internacional para la capacitación en el sistema acusatorio oral. Está el Plan Mérida, está ahí, otras oficinas internacionales que aportó recursos económicos a México para la capacitación. Actualmente el policía se le están dando 30 horas para entender, policía entender las reglas del nuevo sistema penal, procedimiento, cuando es el elemento más importante, porque es el que llega al lugar de los hechos, es el primer respondiente. ¿Qué conocimiento puede tener nuestras corporaciones, por ejemplo la Guardia Nacional, los militares, todos los que integran la policía, porque ahora nuestra función de una policía en general, pero todos tendrán conocimiento en relación al sistema procesal acusatorio oral? ¿Qué tanto has preparado? Y vemos en la cuestión, en la práctica, cómo sigue llevándose a cabo esas prácticas arraigadas, por ejemplo, en la detención de la tortura y la autocriminación, ¿no? El nuevo sistema ya lo prohíbe, pero sin embargo, el policía tiene que torturar al imputado al momento del aseguramiento, ¿no? Para sacar la información. Y ahí se tiene un grave problema, porque ¿de qué sirve si el Ministerio Público tiene la información, pero no tiene la técnica de investigación para imputar el hecho, ubicar al imputado, o hacer la imputación en cuanto a las circunstancias de tiempo, lugar y modo? Es tan sencillo.
y más ahora que el Ministerio Público tiene la carga de la prueba. Y aquí una cuestión importante del policía, que llega a las audiencias ante el juez de control y trae el parte informativo una serie de irregularidades, una serie de violaciones a los derechos humanos. De la detención, de la retención, ¿no? Prácticas que da el sistema tradicional. Entonces, en ese sentido, observamos que la policía no está preparada, no está capacitada. Tal vez no tenga la voluntad el Ejecutivo o los que integran la presión política para darle esa capacitación al primer persona que debe ser el policía. Esas son las deficiencias que se nota y veamos en los tribunales en la vida real cuántas detenciones ilegales hay por día. Morelos tendrá un promedio, no sé, diarias, tal vez de unas 40, 50 audiencias, todos los juzgados. ¿Cuántas detenciones pasan? Yo como fiscal notaba esa situación que era gran preocupación y observaba que realmente era la falta de preparación, de capacitación, de especialización del policía. Primer elemento. Y el siguiente elemento, veíamos la cuestión de los operadores de justicia. ¿Qué tanto está preparado el Ministerio Público? ¿Qué tanto conoce del derecho penal? ¿Qué tanto conoce para tener un bagaje, pensamiento, acaba de decir el magistrado, ¿no? Tenemos un sistema muy bondadoso, está plenamente establecido, tiene un fin, un objeto, pero los que lo operan, eso es lo que lo destruyen. Y además la percepción que dan a la sociedad, con todas esas ambigüedades, con esa forma de operar, con efectos tortores, ¿no? Corrupción, negociaciones, ¿no? Oscuro, las contaminaciones que hay entre los ministerios públicos con los jugadores. En sí, vamos a la cuestión importante de la preparación, punto de vista muy personal, que debe tener tanto un Ministerio Público como un órgano jurisdiccional, un titular, un juez de control. Creo tener un bagaje para establecerse como un juez, un operador pensante, que empieza a estructurar de una manera crítica, analítica, un pensamiento para establecer una justificación al momento de su actuación. Yo creo que el primer elemento es saber interpretar la norma, conocer la norma. Debemos de partir de la norma. Si yo no conozco la norma, no conozco qué es delito, pues imagínense qué voy a hacer en la prisión procesal. ¿Cómo expongo, ¿no?, ante un tribunal oral que ese hecho que yo estoy plasmándole o le plasmé o le establecí, y con todo el desfile probatorio, ese es delito? Entonces es una cuestión interesante la interpretación de la norma. ¿Cómo la interpreto? ¿Cómo la desentraño? ¿Bajo qué metodología la voy a desentrañar? Cuestión gramatical, ¿no?, cuestión legislativa, histórica, doctrinal. Tengo que tener una metodología. Pero aquí nos hemos perdido mucho en la cuestión metodológica. Ya tengo el sentido de la norma, ya les entrañé, ahora viene la argumentación. ¿De qué manera voy a argumentar? ¿De qué manera voy a justificar mi posición? Cuando ya se entraña la norma. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar con la cuestión de hechos, una teoría de hechos. Esos hechos, ¿cómo los voy a desmenuzar? ¿Cómo bajo esos hechos que son relevantes para el derecho penal, tengo que aplicar una dogmática jurídica penal? ¿Cómo trabajo esos hechos? ¿Cómo ahí tengo que identificar al activo, al pasivo, al resultado, a la circunstancia, tipo, lugar y modo? Viene la cuestión, inclusive, del conocimiento ahí, de lo que, saber distinguir lo que es una conducta relevante para el derecho penal y lo que no es, especialmente teniendo el hecho. El hecho te va a dar pauta, ¿no?, inclusive para no salir alterna, para una forma de acelerar, de una cuestión anticipada del proceso, te va a dar el hecho. Entonces tenemos que manejar justamente una teoría de hechos. Y esta teoría de hechos te da pauta a otra cuestión muy importante, la estrategia de litigación. Ya tengo bien plenamente establecida mi cuestión de interpretación, de argumentación, mis hechos, ya los seleccioné, ya hice mis proposiciones fácticas, ¿no?, que es una cosa tan importante de ahora el nuevo sistema. ¿Cómo llegas a persuadir? A través de proposiciones. Ya las tengo bien esclarecidas. Ya sé que ese hecho está plenamente
o es relevante para el derecho penal. Pasa a la cuestión estratégica. La cuestión estratégica ahora en el derecho penal, pues la manejamos con una teoría del caso. Del caso tiene 3 elementos: una cuestión fáctica, una cuestión legal y una cuestión probatoria. Y en esa teoría del caso, volvemos a trabajar con una teoría del hecho. Y eso tiene cierta relación con el objeto del proceso penal, el esclarecimiento de los hechos. Nosotros tenemos que trabajar el hecho, tanto el Ministerio Público como la defensa, yo creo al operador de justicia, entender esos hechos. Entonces ya tengo mi estrategia, investigación, ya tengo un hecho, ahí sí mi estrategia, tengo que subsumirlo forzosamente a la cuestión legal. Ese hecho, ¿qué calificación legal le voy a dar? Yo veo, aquí es donde noto un grave problema. Yo no sé subsumir la norma penal. Confundo los tipos penales. Ese hecho, no sé si es abuso de confianza, si es fraude o es especulado. Y empiezo a tener problemas ahí. Y como tengo ese problema, pues el Ministerio Público muchas veces, o el defensor, pues va por todos los delitos. Si no es abuso de confianza, será fraude, sino especulado. Cuando cada delito, aplicando la dogmática jurídica penal, lo tienes que desarticular. Todos los tipos penales tienen unos elementos. El homicidio, el primer elemento, la persistencia de la vida. Un elemento, la privación de la vida. Otro medio. El tercer elemento, el hecho causal. Entonces tengo que aplicar justamente la dogmática jurídica penal. Ahí. Para saber si ese hecho, ¿no?, va adecuándose a cada uno de los elementos. Ya que, ok, esa calificación legal le corresponde al homicidio, entraré al estudio de la teoría del delito. Yo recuerdo que cuando se inició este sistema, había una gran confusión. Teoría del delito con la teoría del caso. Y en este nuevo sistema, pues ya no era necesario la teoría del delito. Desde el punto de vista muy personal y en la práctica que me ha tocado participar en esto, para mí la teoría del delito es medular. La dogmática jurídica penal son medulares. Son los cimientos, ¿no?, de todo proceso penal. La teoría del delito. ¿Por qué? Porque tengo un hecho, subsuma la norma, ese hecho tengo que ver la conducta. Si esa conducta fue por acción o por omisión. Si ese hecho se adecua a un tipo penal. ¿Cómo entra el segundo elemento de la tipicidad? Con sus 3 elementos. Su elemento objetivo, el elemento subjetivo, su elemento normativo. El elemento objetivo, ¿qué encuentro? Y ahí viene un grave problema que veo en la cuestión del desconocimiento de la teoría del delito. Está en una exposición, una argumentación, y el Ministerio Público, a veces hasta el operador, que hablaba magistrado, ¿no?, que no nada más es el Ministerio Público, también es el juez de control, o las instituciones que imparten justicia. Hace una ensalada de la teoría del delito, desconociendo que cada elemento del delito tiene sus características, como recipientes. Tengo que llenar un recipiente de la conducta lleno, tengo que pasar al siguiente recipiente, que viene siendo la tipicidad. Y la tipicidad tengo que ver lo que hay en el elemento objetivo, subjetivo y normativo. ¿Qué tiene cada elemento? Elemento objetivo. ¿Qué encontramos ahí? Pues tengo que identificar el sujeto activo, el sujeto pasivo, ¿no?, el resultado, el nexo causal, ¿no?, el objeto material del delito, ¿no?, las circunstancias, tiempo, lugar y modo. Eso me va permitiendo el elemento objetivo, un hecho material. Ahí está. Se dio en el mundo fáctico. Elemento subjetivo, el dolo o la culpa. Todas las conductas, todos los delitos se cometen de manera dolosa o de manera culposa. Ahí está la norma. Está la norma que lo establece. Son filtros que tienen que pasarse. Y del dolo, pregunta es, ¿qué tanto conocemos del dolo? Tenemos un dolo directo, un indirecto, un eventual. Como el dolo eventual a veces, ¿no?, una conducta dolosa, pues quieren pasarse a una culpa con representación. Y no es igual el dolo con la culpa. Tenemos ese grave problema, vamos, en cuanto a esa cuestión del dolo. ¿Tanto conocemos del dolo? ¿No? El dolo tiene un elemento, una cuestión específica, que el mismo tipo penal te lo exige, te lo pide. Y el otro es el general. La intención que tiene el sujeto de cometer un acto de delito.
delictivo. Y vamos con la cuestión del elemento normativo. Tan importante, elemento normativo. ¿Cuándo tiene que entrar en la cuestión de valoración, ¿no?, jurídica? Los tipos penales muchas veces no están las definiciones ahí. Las encontramos en otro ordenamiento jurídico. Delito de robo. El código no me dice que es ajenidad, que es mueble. Tengo que ir forzosamente al Código Civil para que me lo escriba y ver si realmente esa conducta, ¿no?, el apoderamiento fue de una cosa ajena, mueble. Es muy importante ese elemento normativo y lógico el elemento también normativo cultural. Hay tipos penales que dependiendo donde se haya cometido el delito, es muy importante ese elemento. Vamos a un delito de pornografía. Habrá delitos en la frontera del país, pues puede ver usted diversas imágenes de actos eróticos sexuales. Pero en un país, ¿no?, que es muy conservador, para ellos no. Ahí sí les pega a la sociedad. Entonces, en cuestión, esa es una cuestión importante del delito. Y viene la cuestión de la antijusticia. Conducta típica que va en contra del derecho, pero tiene una parte negativa, ¿no?, las causas de justificación. Y ahí es donde muchas veces tienen que traer el estudio en una resolución. Porque son requisitos que va exigiendo la norma. La culpabilidad, el juicio de reproche. ¿Cuáles son los elementos de la culpabilidad? ¿Y cuáles son los elementos, ¿no?, de la inculpabilidad o de las causas que se excluye la culpabilidad? O sea, los errores de tipo, errores de prohibición. O sea, una serie de amalgama de conocimiento, de un bagaje que debemos de tener precisamente. Para esta teoría de la cuestión, la teoría del caso, tenemos que tener una cuestión importante de lo que es, ¿no?, la teoría de la prueba. ¿Qué tanto conozco de la prueba? ¿Qué pues hay otros conocimientos en cuestión a los principios generales del derecho penal? ¿Tanto conocemos del derecho penal? Porque sí se requiere la capacitación, porque desconocemos esos derechos, esos principios generales del derecho penal. ¿Cómo opera un debido proceso, principios de legalidad, presunción de inocencia, un debido por reo? Los principios generales del derecho penal que rigen. Pues importantemente tenemos ahí de los derechos humanos. Actualmente es un sistema penal acusatorio oral, pero debe ser respetuoso justamente de los derechos humanos. Entonces me obliga a mí como Ministerio Público, como defensor, como juez, conocer esos derechos humanos, consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales, como nos dijo Axado. Tanto conozco de tratados internacionales, pertenece al bagaje jurídico, que tanto conozco la parte procesal, ¿no?, de la parte jurisprudencial, de la parte doctrinal. Es un bagaje que literalmente se trae de los años, vamos del chip, no, pues ocurre lo traes unos días antes, pero no es de que cambies, que ahora trates de mejorar, que sujetes a las reglas y establecer la norma. Hoy estoy de la postura que siempre la norma, la ley, realmente viene siendo, ¿no?, nuestra guía, nuestra brújula para realizar un planteamiento. Entonces, aquí la capacitación para mí es primordial, tanto policías como peritos, como también servidores públicos encargados de la aplicación de la pena. De manera conjunta, porque también veo un gran fracaso. Ministerios públicos se capacitan de una manera, por un lado, peritos por otro, policías por otro, jueces por otro, magistrados por otro lado. Llegamos a la audiencia, ¿no?, cada quien tiene su rol, como lo cree, como lo creyó, como le enseñaron. Pero al principio era un caos. Fuimos construyendo, creo que hubo un avance, Morelos, al principio como íbamos manejando nuestro sistema procesal acusatorio. Pues cuando se unificó, claro, es una gran ventaja, una unificación de una norma. El problema es yo como litigante, puedo decir que en diferentes estados manejan de manera diferente, hasta la individualización. En audiencias de control, todas las audiencias son de manera diferente. Y parece que entonces tienes que adaptar a las directrices de ese estado. Tenemos una unificación penal. Entonces veo ahí la importancia. Si tenemos buen bagaje, seres pensantes, actuantes, como operadores de justicia, yo creo que ahí tendremos un gran avance. Muchas gracias. Sí, efectivamente, yo creo que la capacitación es primordial para la consolidación del sistema de justicia oral penal. Muchas gracias, doctor. Magistrado Gamboa, hace unos momentos usted nos comentaba en relación con la armonización legislativa. No sé si nos puede hacer favor de abundar más en el tema. ¿Se han realizado las debidas adecuaciones a las leyes secundarias
para armonizarlas con el sistema de justicia penal? ¿Sí o no? ¿Por qué, maestro? ¿Cuál es su opinión al respecto? Gracias, doctor. Sí, efectivamente, tal y como yo lo referí hace un momento, yo creo que no se ha dado la armonización de estas normas a nuestra realidad y obviamente también al sistema acusatorio. Pongo un ejemplo muy sencillo, la ley de amparo. La ley de amparo ha sufrido diversas modificaciones, pero ha sufrido diversas modificaciones, pero en el entorno de la ley de amparo, no en la adecuación de la ley de amparo a un sistema de justicia adversarial. El ejemplo más claro es que el Código Nacional de Procedimientos Penales, la propia Constitución en el artículo 20 que señala los principios rectores del sistema acusatorio, señala uno primordial y es básico, que es la imparcialidad del juzgador. En ese principio de la imparcialidad del juzgador está inmerso la necesidad que se tiene de que un juez que participe en una etapa de investigación no sea el mismo que participe en la etapa de enjuiciamiento. Pero si nosotros atendemos a lo que dice, por ejemplo, la ley de amparo, ese juez de amparo rompe con este principio de imparcialidad del juzgador, porque ese juez de amparo, cuando recibe todo un expediente relacionado con una persona, él sí se impone de todas las etapas, ¿sí?, que tenemos nosotros en el sistema acusatorio, y él rompe con ese principio de imparcialidad. ¿Por qué? Porque él pide las constancias desde la detención que se presenta ante un juez hasta cuando culmina con una sentencia. Entonces ese juez de amparo, si observa una de las que se viola un principio rector o se viola una formalidad o un derecho fundamental en cualquiera de las etapas, él puede retrotraer el sistema hasta ese momento, lo que rompería con ese principio de imparcialidad del juzgador, pero también rompería incluso con lo que señala el propio artículo 100 del Código Nacional, que dice, obviamente, que cuando una diligencia está convalidada ya por las partes, ¿no?, ya no es susceptible de una declaratoria de nulidad. ¿A qué me refiero con esto? Si las partes no se inconformaron con el control de la detención, no se inconformaron con la vinculación a proceso, no se inconformaron con la etapa intermedia y solo se están inconformando con el resultado del juicio, creo yo que de estar armonizada la ley de amparo, el juez de amparo solo pediría las constancias de lo que fue esa etapa de juicio y no pediría todo y rompería con ese principio de imparcialidad del juzgador. Entonces, realmente, nosotros no encontramos una armonización y entonces, cuando nosotros resolvemos un asunto de esta naturaleza, creemos que ya están convalidadas todas las etapas, pero nos hemos llevado la sorpresa de que se conceden los amparos y nos dicen, no, 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 regrésate, vámonos hasta el principio, porque observé que no se le designó un defensor que hablara el mismo dialecto que la persona, ¿no? Y entonces vámonos. Oye, pero si él resulta que dijo en audiencia que sí entendía, que sabía leer, que sabía español, pues bueno, obviamente estamos rompiendo con esa parte que necesitamos armonizar. No solo es la ley de amparo, son los códigos penales del Estado. O sea, nosotros no hemos armonizado en Morelos. A partir de la reforma de 2008 debimos de haber corregido y debimos de haber cambiado esta ley sustantiva con nuestra ley procesal y más en 2014 que tuvimos ya, ¿no?, nosotros un código nacional unificado de procedimientos penales. Nosotros seguimos teniendo delitos que incluso no pueden acceder a un mecanismo de aceleración, una salida alterna, por la cantidad de años en las que se sancionan los mismos. Entonces no está armonizado y hace poco factible que la propia fiscalía pretenda llevar el mayor número de casos en un procedimiento abreviado. ¿Por qué? Pues porque obviamente no tiene esa posibilidad, porque la mayoría de los delitos se sancionan con 5, 6, 7, 8 años, lo que imposibilita pues una suspensión, lo que imposibilita un acuerdo reparatorio, lo que imposibilita incluso el propio abreviado. Entonces no hay una armonización de esas leyes. Entonces nos falta, yo insisto, que este tema es más de comunicación, este tema es más de voluntad de todos los que intervenimos, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, para lograr armonizar y obviamente sacar adelante la reforma y tener los mejores números. Entonces, nuestras leyes orgánicas, nuestros temas tienen que armonizar. Hoy estamos viviendo un tema
que no podemos nosotros soslayar. Nosotros hoy estamos aquí, tuvimos las medidas para acceder a esta charla, pero hoy por hoy, nosotros, por ejemplo, en el Poder Judicial estamos adoleciendo de que Reinserción Social hizo traslados involuntarios de muchos internos a penales federales por cuestiones de seguridad, ¿sale? Entonces, de repente, la defensa promueve, solicita, obviamente, que esa persona regrese a que se lleve su asunto, su juicio, en el lugar en donde está radicado, pero por cuestiones de seguridad no puede regresar, y entonces lo más fácil es que el juez diga, ¿sabes qué? Pues reinserción social, regrésalo. Sin embargo, hoy por hoy, creo que las herramientas están, el código está, lo que no hemos querido realmente es darnos cuenta de que falta esa armonización. Si nosotros en la ley orgánica del Poder Judicial, por ejemplo, tuviéramos habilitado ya el tema del expediente electrónico, nosotros pudiéramos haber avanzado durante toda esta contingencia con muchos temas. Hoy, por ejemplo, y digo, lo digo con esa responsabilidad, la primera sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, hemos avanzado con las audiencias por vía telemática o videoconferencia. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos desarrollados ya 12 audiencias, ¿no? De apelación, cuando algunas de las salas de mis compañeros no han podido desarrollar alguna porque lo necesitan de hacer de forma presencial. Pero si el propio artículo 51 del código dice que es una posibilidad llevar las audiencias por medio de videoconferencia, pues entonces tendríamos que explorar, aterrizar el tema del Código Nacional a nuestra propia ley orgánica y decir, bueno, que sirva de algo esta pandemia y entonces estos artículos del Código Nacional aterricémoslo a nuestra ley orgánica y adelante con el expediente electrónico, avancemos. O sea, sí, yo también sostengo que no podemos decir llegó para quedarse. No llegó para quedarse, es una excepción. Pero como una excepción hay que utilizarla. Y por lo tanto, si es una excepción al principio de inmediación, porque hay un tema en donde se compromete la inmediación, también lo es que está autorizado por la norma y ante los casos de emergencia y de excepción se tienen que desahogar de esa forma. Es mi punto de vista. Sí, sí, muy interesante, Maxwell, qué interesante y bueno, pues sí, efectivamente, así ha ocurrido. Yo recuerdo mucho alguna ocasión cuando el famoso delito de secuestro se crea la ley general y relacionado un poco con lo que es la capacitación, que nuestros jueces cuando emitían la sentencia lo hacían fundamentando en el Código Penal del Estado de Morelos cuando realmente se aplicaba otra. ¿Por qué? Una falta de armonización y una falta de capacitación. Bueno, gracias, magistrado, excelente. Y únicamente también, y hago nada más hincapié en lo que decía el magistrado Gamboa, esta charla se está realizando precisamente cuidando todos los protocolos de seguridad y la sana distancia. Muchas gracias, magistrado. Doctor Ávila, ya hemos comentado de dos grandes retos, entre otros del proceso penal, del nuevo sistema de justicia, del sistema de justicia actual, la capacitación, la armonización contable. ¿Qué nos podría comentar usted en relación con la importancia de implementación, y ya lo comentaba el magistrado Gamboa, de las herramientas tecnológicas en la procuración y administración de justicia? Bien, dice el doctor Falcón, estamos en el siglo XXI, estamos en un mundo globalizado. Acaba de comentar el magistrado de un expediente electrónico. Siglo XXI, debemos de avanzarle a una justicia digital, moderno, actual. ¿Qué pasó con la pandemia? Realmente nos agarró desprevenido. Y veamos que tanto los aparatos de administración o de procuración de justicia no había ni qué hacer, ni la ciudadanía. Yo creo que estaba más atento o muy avanzado eran los pequeños. Parecía que hablamos del chip, los pequeños cómo manejan la tecnología. Yo creo que ahorita, en los tiempos actuales, la tecnología se debe aplicar en la justicia, empezar a digitalizar. ¿Cuántos trámites se pueden avanzar con la cuestión digitalizada? Comentaba un asunto personal, un asunto radicado en el Poder Judicial de Oaxaca, un emplazamiento, un juicio ordinario mercantil. Ya no hubo necesidad que fuera yo al juzgado federal por mi exhorto y llevarlo al juzgado federal de Oaxaca. Vía electrónica se mandó el exhorto para que lo vayan a diligenciar ellos allá.
el gran avance, y más en tiempos de pandemia. Aquí yo creo que en Morelos necesitamos aterrizar, es armonizar, ¿no? Y partiendo de la norma, acaba de decir el magistrado. Y la norma te lo permite, dale a valer, aplícala. Pasa que a veces la falta de preparación, falta de visión del espíritu de la norma, nos olvidamos. Y ahí tenemos el grave problema. ¿Qué tanto podemos avanzar en la cuestión digital, en la tecnología de información y comunicación? Por ejemplo, fiscalía. Creo que hay muchos trámites que pueden ser digitalizados. Desde la denuncia, desde el planteamiento. También denuncia. El público es una denuncia. Un hecho. La obligación es constatar esa información. Hago requerimientos a la víctima. ¿Puedes traerme algún documento por la legitimación? ¿No? O cita para que vengas y la ratifiques. Muchas veces están en esa tenor, se tiene que ratificar. La querella es un procedimiento desformalizado. Te cito, vía electrónica. Te requiero, vía electrónica. Y contéstame también vía electrónica. Unas copias, citas, trámites que tengo que realizar, yo creo que se puede hacer de manera electrónica en la cuestión de la fiscalía. Igual la fiscalía hacia el Poder Judicial. Puede haber solicitudes del Ministerio Público al juez de control, también puede ser de manera electrónica. Y a la vez el mismo órgano jurisdiccional puede contestar de manera electrónica. Un ejemplo, ¿no? La formulación de imputación. Solicito por vía electrónica. Juez, necesito una formulación de imputación. Le doy los elementos. Dame cita. La cita se puede regresar vía electrónica, la fecha y hora en que debe estar constituido para la formulación de imputación. O las partes, ¿no? Los desplazamientos, notificaciones. Solicitud, te vamos a la formación de imputación. Eso no impide que las partes no se constituyan, ¿no? Al tribunal de juicio oral, o como decía el doctor Gamboa, ¿no? Ver si hay la posibilidad de llevar una audiencia, ¿no? Mediante una videoconferencia. O sea, aquí la idea es explotar la cuestión de la tecnología de comunicación y tan importante porque permite una cercanía de la ciudadanía a los operadores de justicia. Hay impulso procesal. ¿Cuántos trámites pueden realizarse de manera digital? Ya nos pasó en la pandemia. Tenía una serie de asuntos donde tuve que esperar en los 3 meses para dar impulso procesal. O se pudo haber avanzado. No pudo haber separado de la justicia. Porque entonces a mí se rompe con un principio, un derecho humano consagrado en la Constitución, el acceso a la justicia. Entonces, considero que la tecnología de información y de comunicación es tan importante porque hay un mayor acercamiento de la ciudadanía hacia los operadores de justicia y además como acceso a la justicia. Entonces yo creo que debemos ahí de avanzar, de tener un equipo, operativo para esa situación de la tecnología. Porque vemos también problemas. El Estado de Morelos tiene operadores, ¿no?, de informática, que a ellos les llega toda la información, ellos la concentran ahí. Pero me dice asuntos relevantes, se dan en secrecía, órdenes de aprehensión, cateos, ellos tienen esa información. También aquí hay unas cuestiones que hay que ir cuidando esa información, poderla que cada quien concentre esa información, ser responsable de esa información, que no trascienda, porque ahí tenemos una cuestión importante, pues, de corrupción. Yo sacar información, me llevo bien con la informática, pues de la manera de llegar a alguien para que me dé esa información. Y hay fuga de información. A veces esa información se crecía importante para el esclarecimiento de un hecho. Entonces, considero que la tecnología en el siglo XXI debe llegar forzosamente a la justicia. Debe ser la herramienta básica, inclusive podemos decirlo, tanto de los operadores de la procuración y a la administración de justicia. No podemos evadir, tenemos que entrarle justamente a la tecnología. Veamos, por ejemplo, en materia federal, en 2015, la Suprema Corte, cómo avanzó en la cuestión de la cuestión digital. Actualmente, usted, a través de los portales de la Suprema Corte de Justicia, puede ver el avance, las escuelas procesales,
todo el procedimiento, que hay un asunto en materia de amparo. Hablamos de ejercicio de amparo. Puede usted consultar. Ya no es necesario ir forzosamente hasta las instalaciones de los órganos federales. A través de los programas que tiene el CC, se puede checar realmente todo lo que está pasando. Se está digitalizando. Entonces yo creo que las entidades federativas, pues tenemos que entrar en eso. Yo considero que podría ser un reto casi obligatorio, porque estamos hablando del siglo XXI, de un mundo globalizado. No puede quedar atrás la justicia. Tiene que, pues, tenemos un país de la periferia, tercermundista, que a lo mejor no todos tendremos acceso a un aparato tecnológico. Pero tenemos que entrar a esas herramientas. Tiene que llegar a esas herramientas. Y nada más el aparato móvil. Los mecanismos, ¿no? También tienen que ver con la tecnología, pero tiene que ver justamente con el avance en la procuración de investigación de justicia. Para mí es muy importante, toral, en el siglo XXI, que la cuestión digital llegue a la justicia. Gracias, doctor. Interesante. Sí, es un tema bastante interesante y complicado, pero bueno, es una asignatura que tenemos que cumplir. Magistrado Gamboa, permítame regresar a una participación anterior y nos comentaba en relación con la prisión preventiva. En relación con este tema, ¿usted considera que los catálogos de la prisión preventiva es una solución para combatir la seguridad y la impunidad en nuestro país? Gracias, doctor. Fíjate que yo creo que el tema de la prisión preventiva se está desnaturalizando. O sea, la esencia de la medida cautelar, denominada como prisión preventiva, y dentro de lo que son los principios que rigen las medidas cautelares, obviamente era esa instrumentalidad, o sea, que solo fuera un instrumento para lograr la comparecencia de una persona a juicio. Entonces, en esencia se está desnaturalizando este tema. ¿Por qué? Porque hoy queremos tener todo ya en un catálogo de lo que es precisamente la prisión preventiva. Hoy están incluyendo ya delitos de corrupción, delitos obviamente de robo, delitos, o sea, delitos que ameritaban un debate previo y sobre todo una acreditación de la necesidad de cautela que tenía que decir el Ministerio Público. Hoy ya nada más lo tienen en un catálogo y de manera oficiosa, incluso el juez puede aplicar esa medida cautelar de prisión preventiva. Entonces, estamos rompiendo con el espíritu de esa reforma que dijo, bueno, el espíritu de la reforma va a ser que se tenga confianza en el ciudadano, que enfrente su proceso en libertad y que realmente ese proceso que está enfrentándose en libertad por esa persona tenga una repercusión de que él se acostumbre por cultura a comparecer a las audiencias y que no se vada de la acción de la justicia. Era evidente que iba a fallar en algunas personas, en algunas circunstancias, en algunos casos, pero precisamente lo que buscaba el tema era generar un ambiente de ejemplariedad, pero también de educación y de cultura. Entonces, ese tema con la prisión preventiva se está desnaturalizando totalmente, porque hoy incluso yo me atrevo a decir que tenemos más personas con una medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel que con lo que teníamos en un sistema tradicional. O sea, hoy hay más gente en la cárcel que antes, porque antes pues tenían la posibilidad de una fianza, tenían la posibilidad de una salida de otra forma, y hoy no. Hoy, o sea, si es prisión preventiva oficiosa, no hay ninguna otra posibilidad, ¿no? De acceder a esa salida. Entonces, realmente, la gente ya no entiende por qué si yo me están citando a comparecer en una audiencia y comparezco de manera voluntaria, el juez tiene tan elevado el tema de la cautela que me va a dejar en prisión preventiva. Entonces, lo que me trae como consecuencia es no ir. Lo que me trae como consecuencia es obviamente que yo dude de la efectividad y de la buena fe del sistema con el que fue creado. El sistema fue creado para que le tuviéramos confianza a los ciudadanos y pudieran enfrentarlo desde el exterior y no tener la saturación de las cárceles que tenemos el día de hoy. Y hoy, obviamente, tenemos cárceles saturadas. Tan es así que a 150 días, más de 150 días que tenemos con este tema de la pandemia, se lanza un proyecto muy ambicioso del gobierno federal hablando de la ley de amnistía. Pero una ley de amnistía que hasta este momento no se ha podido aplicar. ¿Por qué?
Pues porque obviamente se generó un comité, que ese comité tenía que recibir la petición de la persona, que la persona tenía que acreditar ante el comité. Todavía ni siquiera se designan a quienes van a participar en el comité. Ya vamos a terminar con la pandemia. Y ninguna persona de los grupos vulnerables que se hizo esa ley de amnistía para que pudieran salir, personas mayores de 60, personas que pertenecen a algún grupo indígena y que no tuvieron acceso, obviamente, a una defensa adecuada, mujeres embarazadas, mujeres que tenían que ver con temas de aborto, pudieran obtener la libertad y no tenerlas en la pandemia, obviamente privadas de su libertad. No pudimos. O sea, es un tema que hay que abordar y habría que decirle a los legisladores, a ver, no aumentar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, al contrario, procurar disminuirlo, pero vincular al Ministerio Público de que si en un delito de esa naturaleza, de impacto social, no pides tú y no justificas la medida cautelar, el que tendría responsabilidad serías tú. Y el que tendría que enfrentar un proceso serías tú por tu omisión. Pero no, per se, tener un catálogo en donde tú nada más traes a una persona y por decir que lo traes por un delito de corrupción, tiene que ser prisión preventiva oficiosa. Entonces es un tema muy complicado. Amnistía Internacional ya se pronunció en relación a ese tema, ya dijo que no es la solución la cárcel anticipada, ya lo dijo también Derechos Humanos, ya lo dijo Human Rights, ya lo dijeron muchas organizaciones, que hoy por hoy tendríamos que buscar un esquema diferente, sobre todo en las cárceles. Las cárceles están saturadas. Hoy tenemos nosotros un centro de reinserción social en Morelos que tenía capacidad para 800 personas y tiene cerca de 1,700 personas. O sea, realmente es increíble lo que estamos generando, una bomba de tiempo, y de repente queremos decirle al gobierno, como siempre, a ver, gobierno, solucionalo. No, 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 a ver, solucionémoslos todos. O sea, desde el legislativo, desde el ejecutivo y también desde el judicial, tenemos que aprender realmente a que no en todos los asuntos se va a meditar esa prisión preventiva. Tendría que valorarse el tema de la necesidad de cautela. Gracias, magistrado. Incluso me acuerdo que en un principio, cuando el artículo 19 prevé esta situación, pues muchos decían rompe con el principio, rompe con las características del sistema acusatorio adversarial. Pero bueno, Así gracias. es, doctor. Siguiendo con este mismo tema que nos comenta el magistrado, precisamente una de los retos que tenía el sistema de justicia penal era combatir la sobrepoblación carcelaria. Eh, Doctor Ávila, ¿podemos afirmar que se está cumpliendo con dicha finalidad? Para nada, doctor. Lo acaba de comentar el doctor Gamboa, magistrado. Creo que una de las causas principales por las que hay sobrepoblación carcelaria, hacinamiento, es precisamente por la aplicación de la prisión preventiva. La tenemos de manera oficiosa. ¿Dónde está el sistema garantista? El sistema respetuoso de los derechos humanos. Y veamos ahí la situación tan importante de la capacitación. Tenemos un grave problema en la realidad. El Ministerio Público tiene a veces, no sé si será desconocimiento, habilidad o desconocimiento, o la cuestión de la corrupción, de que no puede muchas veces, la mayor parte, justificar una prisión preventiva. Si vamos a la cuestión tan importante, oral para mí, la armonización de leyes. ¿Qué nos dicen los tratados internacionales en relación a la prisión preventiva? Ahí está aplicando, nos dicen estos órdenes jurídicos, la Convención Americana, sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos, habla que la prisión preventiva debería ser la excepción. Y ahí México, pareciera que la regla. Es un catálogo actualmente, ¿no? De prisión de manera oficiosa. Y aquí la pregunta es, entonces, ¿dónde quedaría el 16 constitucional? La orden de molestia debe estar fundado y motivado, porque aquí, de entrada, de oficio, la prisión. Ahí la tienes. Y lo peor, se está aumentando ese catálogo de delitos para la prisión preventiva. Y seguimos la cuestión de la armonización. Se dan las reformas constitucionales, pero no se reforman los códigos, las leyes secundarias. Entonces, pareciera que tenemos unos delitos de prisión preventiva en la Constitución y en la ley secundaria, en la aplicación del Código Nacional, no se tiene. Estamos de los debates, ¿no? Donde a veces a través de los juicios, a través del principio de progresividad, creo que la metodología o la ponderación,
ha llegado hasta la Corte a pronunciarse. Porque ¿cuántos ahora, con las nuevas reformas de la corrupción, de hidrocarburos, nuevos tipos penales, se les aplicó la prisión preventiva? No está establecida en un ordenamiento jurídico. Entonces, aquí comentamos que la prisión preventiva, pues si lo vemos de una manera estructural, analítica, racional, en armonización de las leyes, pues, tendría una cuestión de inconvencionalidad, porque no se ajusta a los tratados internacionales. Y vemos todo eso de lo que es las normas. Bien decía el doctor Gamboa, tenemos un país, la verdad, creo que en el que más leyes tiene. Y eso complica la aplicación de la norma. Ese es el grave problema. Tenemos una, no sé si recuerden, una contradicción tesis, la 293-2011, que habla de la cuestión de la excepción. Que no puede ir nada en contra de la Constitución. Nada en contra de la Constitución. Está en excepcionalidad. Entonces, pregunta era, gran debate en la Corte. ¿Existe la supremacía constitucional? ¿O con este criterio hay un avance de derechos humanos o un retroceso? ¿Qué posturas ahí en ese sentido? Pronunciamientos. Porque la pregunta es, ¿dónde quedaría el artículo primero constitucional en relación a la interpretación conforme, al principio pro persona? Yo tengo un ejercicio, yo tengo una norma nacional donde la prisión preventiva es oficiosa y tengo una internacional, ¿no? Donde México es parte, donde es vinculante para el Estado mexicano, y ella me dice los requisitos, ¿no?, para una prisión preventiva. Allá tengo la excepción, la prisión preventiva, y aquí tengo la oficiosa. En el ejercicio, ¿cuál es la norma más protectora, más amplia? Pues el Tratado Internacional. Pues entonces aplica la nacional y aplica el Tratado Internacional. Y esa cuestión que vino de la contradicción de tesis, la 293-2011, pues vino siendo el candado, ¿no? ¿Qué crees, no? Porque no puede haber nada en contra de la Constitución. Entonces, vemos un grave problema, punto de vista personal también, que no hay armonización de leyes. Y considero que mientras no haya esa norma, no se ajuste a la realidad, se seguirán violando los derechos humanos. Grave el problema que hay ahí. Esa armonización. No tenemos a veces la voluntad. Y yo veo aquí una cosa importante, que no nada más yo creo que sea responsabilidad de los tres poderes, ¿no? Es cierto, hay una división de poderes, pero aquí tenemos interés todo, tanto los poderes como la ciudadanía. Estamos viviendo. ¿Qué vemos? No podemos ocultar realmente la violencia que está generándose, la corrupción que existe, la desconfianza de la ciudadanía hacia las autoridades. Muchas víctimas de delitos de gran impacto ya no quieren denunciar. ¿Qué porcentaje tan alto tenemos en cifras negras? Prácticamente un 95%. Hay desconfianza de las autoridades. Se va a la gente, a la víctima, lo toma como una pérdida de tiempo, ir a la fiscalía. Un calvario. Y ahí tenemos una situación importante, porque si busca a la víctima acudir a las autoridades porque fue dañada, fue menoscabado su patrimonio, fue vulnerado un bien jurídico, pues busca una reparación de daño. La víctima tendrá interés que el sujeto esté en prisión preventiva. La víctima quiere ser escuchada, la víctima que se le resalga, no se ha resarcido el daño. Pero todas esas cuestiones es que esas normas que van en contra del espíritu, ¿no?, de las bondades que tiene el sistema custodial oral, pues ocasiona una sobrepoblación carcelaria. Decía Michael Foucault, la prisión, las cárceles, son universidades de delincuentes. Es una pregunta importante ahí y una gran reflexión. ¿Quiénes están en las cárceles? ¿Quiénes están ahí? ¿Cuál es la población carcelaria? Pareciera que la mayor parte de ahí, en lo personal, es gente pobre, están por delitos de bagatela. Entonces ahí viene una reflexión. Entonces, ¿el derecho penal es para el pobre? ¿Para quién es el derecho penal? ¿Por qué no se aplica de manera diferente? Y vemos, ¿no?, medios informativos que las personas que han incurrido en hechos punibles ya andan en libertad. Ellos sí tienen el poder, o estuvieron en el poder. ¿Y por qué a los demás no? ¿Qué es esa sobrepoblación carcelaria? ¿Qué interés tendrá el Estado
en ver a esa gente que está en la cárcel. Habla ahora de la resocialización, pero antes hablaba de la reeducación. O sea, son estándares muy mínimos. ¿Qué seguimiento se le da, ¿no?, al interno? ¿Dónde está ese respeto de los derechos humanos consagrados en el artículo 18 constitucional? Todo el sistema penitenciario está basado en el trabajo. Pregunta, ¿habrá trabajo? ¿O realmente el preso estará trabajando? La capacitación, la salud, el deporte. Esa letra muerta. Porque las cárceles es otra realidad. En Morelos vamos de 900 a 1700, vayamos al tercer oriente, el norte, ¿no? Usted tiene 12,000, 13,000 internos. Vaya a Tijuana, vaya a Acapulco, Veracruz, la verdad, es una cosa deprimente. Y ahí es donde llega la reflexión uno. ¿Qué está fallando? Es un sistema procesal acusatorio bondadoso, respetuoso de derechos humanos. Entonces vemos ahí que la norma no está ajustada a la realidad. Una cosa es lo que es la norma y la otra cosa es lo que realmente hay en la realidad que no podemos tapar, ¿no? Hacer con un dedo. Ahí está. Muchos hablaban, juristas, decían que las cárceles eran nuestra carta de presentación. Estas cárceles. Eso es tu sociedad que tú tienes. Eso es lo que han hecho tus representantes. Entonces, hablamos ahora mismo del sistema, está plasmado, está ordenado estructuralmente para un fin. El fin todo lleva a la armonía, a la armonización, a la paz social. Entonces, temas muy delicados que se siguen dando, y cierto es que en lugar, ¿no?, de ir disminuyendo la sobrepoblación carcelaria, pareciera que en este tema está aumentando. Gracias, doctor. Interesante, muy interesante. Y bueno, pues, la verdad es que la charla está muy, muy interesante. Y bueno, me gustaría hacer una última pregunta al doctor Gamboa. Una pregunta difícil, una pregunta compleja, derivado de lo que comenta el doctor Ávila, toda esta serie de fallas que existen. Y me gustaría saber su opinión, doctor. ¿Qué está fallando? ¿El sistema de justicia penal o será el Poder Judicial una puerta giratoria para los delincuentes? ¿Cuál es su opinión? Y en todo caso, ¿qué se necesita para tener un sistema de justicia penal sólido en nuestro país? Gracias, doctor. Bueno, yo creo que, y siempre lo he sostenido a título personal, y siempre he dicho que para que haya una puerta giratoria debe de haber quien la aceite, ¿no? Y quien la aceita, pues es obviamente quien le genera círculo y quien le genera vuelta a esa puerta giratoria. Yo creo que hemos fallado todos los operadores del sistema de justicia penal. Yo creo que hemos fallado en el sentido de que no hemos asumido el reto de tener un gran sistema o tener la gran oportunidad de trascender en un gran sistema. Y lo que nos hemos tratado de generar son condiciones para aplicar el sistema como nosotros queremos y no como señala el propio sistema, ¿no? O sea, nos plantearon unas reglas, nos plantearon unos límites, nos plantearon que también era un sistema desformalizado, un sistema que permitía no solo lo que estaba en la norma. Cuando el legislador dijo en la exposición de motivos del Código Nacional que había una libertad probatoria, eso implicaba que ya no había una prueba tasada, que ya no había un catálogo de pruebas que había que seguir, que había que culminar con cada uno de los pasos para que se generara esas condiciones para valorarla como prueba. Cuando se habló de una libertad probatoria, se habló precisamente de la posibilidad que tenía la Fiscalía de generarse condiciones para probarle al tribunal, para generarle una convicción al tribunal por cualquier medio lícito, una convicción, ¿sí? Una forma de pensar diferente a lo que estábamos acostumbrados. Sin embargo, hoy lo que nos trae la práctica es que los jueces siguen poniendo los límites de un sistema inquisitivo y de una prueba tasada. Siguen poniendo y pensando que si yo libro una orden de cateo, ¿sí?,
y en el cateo se desarrolla un nuevo delito, no, a ver, tendrías que haber iniciado una carpeta nueva. A ver, la Constitución señala y es muy clara, y dice que si en el devenir del desahogo de la orden de cateo hay una circunstancia que amerite un nuevo delito, es en ese momento en donde la autoridad tiene que intervenir. O sea, le exigimos a la policía, le exigimos al Ministerio Público que haga su trabajo, pero le atamos las manos. Pero realmente cuando llegan con los asuntos, consideramos a nuestro criterio, porque aparte no estamos fundando ni motivando, no estamos dando argumentos lógicos para llegar a esas determinaciones. O sea, es increíble que al día de hoy, casi a 12 años de la implementación del sistema, sigan existiendo jueces que ocupen esa frase en audiencia de a mi criterio. No, es que no es a tu criterio. O sea, realmente es un sistema horizontal en donde las partes te están argumentando y tú tienes que resolver en relación a lo que te dan las partes, no a tu criterio. Hay jurisprudencia, hay tesis que la Corte ha señalado el límite de la subjetividad por parte de los juzgadores. No pueden ir más allá de lo que no se les dio en audiencia. No pueden orientar a las partes y no pueden suplir a las partes a ninguna de las dos. Es un control horizontal, no es un control vertical. Entonces, ¿qué nos hace falta? Evaluación. ¿Qué nos hace falta? Capacitación. ¿Por qué me refiero a la evaluación? Porque tenemos que ver si siguen siendo los mejores perfiles para desarrollar esas tareas. Necesitamos competencias. Necesitamos, obviamente, que entre los jueces se tenga una estadística de efectividad, cosa que no tenemos y cosa que no es valuable, no es perfeccionable. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy interesante y ojalá esto se pueda tomar mucho en cuenta para darle esa solidez que requiere el sistema. Muchas gracias y bueno, yo con esto vamos a concluir. Doctor, unas palabras de conclusión, a manera de conclusión. Bien, yo creo que son temas para más tiempo, temas de importantes, temas que tenemos que estructurarlo, ¿no? Haciendo valer otras herramientas, otras ciencias para poder combatir los problemas de violencia, de corrupción, de impunidad, de sobrepoblación carcelaria. Temas que han sido aquí sometidos en Tómate un café, conversemos. Puede decir que la situación importante que el proceso penal acusatorio no es el sustituto de un sistema de seguridad ciudadana. En términos de seguridad pública, en términos de la prevención general del delito, en los temas de investigación, persecución, no es sustituto. Fines diversos. Porque si queremos combatir los problemas, pues, es una situación muy difícil, compleja, porque el proceso penal no puede suplir las deficiencias de otros órganos o del poder del Estado que le podría competir en la seguridad pública. La prevención del delito. Eso no le corresponde. Entonces, partimos del lado, podemos establecer que el proceso penal acusatorio es una herramienta tan importante del Estado para combatir precisamente la cuestión de la violencia, de la cuestión de la corrupción, la cuestión de la impunidad, la sobrepoblación carcelaria. Pero aquí hay una cuestión detonante. Mientras tengamos esas deficiencias que acabamos de comentar aquí, esas deficiencias de los operadores de justicia, esas deficiencias de esa capacidad técnica, hasta esas deficiencias de esa capacidad forense, el Estado no puede avanzar en esos rubros. Puede avanzar en esos rubros. Entonces, como función, establecería que de la reforma del 2008 hasta el año del 2020, a 12 años, pareciera que la impunidad sigue siendo la norma, la impunidad sigue siendo la norma actualmente. Entonces, aquí hay que trabajar para tratar de no llevar a cabo todas esas prácticas tan arraigadas que tenemos. Es toda mi participación.
Gracias, doctor. Le agradezco mucho. Maxado, manera de conclusión. Gracias, doctor. No, agradecerle a usted la iniciativa que tiene para generar estos foros. Gracias al doctor Ávila, gracias a la Escuela de Derecho, Posgrados y Práctica Jurídica, al rector, al maestro Fernando Vázquez, por permitirnos platicar de lo que es una realidad, ¿no? Realmente es una charla de café, realmente es una tarde agradable en donde estamos a punto de ver la lluvia y realmente es un motivo de orgullo que la Escuela de Derecho, Posgrados y Práctica Jurídica cuente con profesores y gente tan valiosa como usted, doctor, que nos permite compartir siempre sus conocimientos y nos abre estos foros para poder platicar. Hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que trabajar, pero es precisamente aquí, en la academia, en donde se pueden construir las cosas y no realmente echando a perder ya en la operación del sistema cuando debemos nosotros de aprender. Muchas gracias, doctor. No, gracias a usted, doctor. Y bueno, pues gracias por sus palabras. Y bueno, sabe que es recíproco el cariño, la admiración. Y gente como usted es lo que hace grande el Estado, grande el sistema. Y que pueda crearse de una manera muy, muy sólida. Igualmente, doctor. Y bueno, pues con esto concluimos. A nombre de la Escuela de Derecho, Posgrado y Práctica Jurídica, a nombre de nuestro rector, el maestro Fernando Vázquez Muñoz, les agradecemos. Ha sido de verdad un gran honor. Yo he aprendido mucho el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Gracias y los esperamos en nuestra próxima entrega. Excelente tarde. Excelente. Felicidades, Muy bueno, ¿no? Sí, bastante bien. Y además creo que Muchas cuestiones de reflexión, ¿no? ¿Verdad? Sí. y además sin que nos hayamos puesto de acuerdo, es decir, la verdad es que las preguntas se fueron hilando, fueron buenas, sí. se fueron hilando bien, ¿eh? Sí, se van armonizando, ¿no? Que nos falta la armonización. Es que fíjate que he tocado el litigar en varios estados, es un grave problema. En la cuestión, cada quien lleva sus diligencias como él cree. Y eso de que un juez diga, a mi criterio, considero, creo, espérame, yo creo que no es lo correcto, ¿no? Sabemos. O sea, hay que trabajarle mucho. Sí. El problema es que apenas en Morelos